saludo, como siempre, a nuestros amigos de la clase política regional. La composición de nuestra clase política, como siempre lo vengo recordando, es básicamente la estructura de partidos políticos, en la cual ahí están los dirigentes y las redes de militantes de esos partidos. La clase política también la componen la representación ciudadana de la población en sus distintas actividades. Estamos hablando de la representación de nuestros trabajadores, nuestros empresarios, los estudiantes, las mujeres, ¿no? Toda forma de representación ciudadana también es parte de la clase política. Lo es naturalmente también un sector especializado de la prensa, que la tenemos en una red muy amplia en nuestra ciudad y también en el país. Junto a ellos, por favor, los colegios profesionales destacan como integrantes de nuestra clase política y obviamente nuestros intelectuales. Una forma de comprensión de esta estructura que conforma la clase política es de que ellos forman e informan a la población sobre los problemas de la sociedad. Ellos debaten las fórmulas, las alternativas de solución a esos problemas. Pero en lo fundamental, y especialmente los partidos políticos, ¿no?, son los más autorizados, o en todo caso, los actores principales de los procesos electorales para pelear la representación ciudadana dentro del Estado, ya sea como el grupo que gana el gobierno o estructuras de participación de minorías, tanto en el Congreso como en los consejos regionales y los consejos municipales. Este programa, que ya va a 9 años, estos próximos días cumplimos 9 años, en lo fundamental ha logrado posicionarse en lo que significa la sintonía, en lo que significa venir con ellos a discutir, a comentar los problemas con algunos de los líderes, ¿no? Ha logrado posicionarse en nuestra clase política, pero además hemos superado ese objetivo que teníamos y sabemos que contamos con una amplia sintonía ciudadana. Esto para nosotros, como siempre lo vengo sosteniendo, es, si se podría decir, la mayor satisfacción de este trabajo, esta labor que venimos realizando ya muy pronto, 9 años. Porque cuando logramos que la población, los ciudadanos, usted, amigo, amiga que me escucha, usted, señor, señora, joven, si ustedes logran interesarse en una forma de analizar la economía, en una forma de analizar la política, asociado a entender los problemas que tenemos y fundamentalmente como información y base útil para discutir soluciones y en base a eso comentar si los gobiernos que tenemos, local, regional y central, ¿no?, si ellos están haciendo o no las correctas políticas públicas para resolver esos problemas, quiere decir de que estamos formando en la democracia, en la economía de mercado, a nuestros ciudadanos. Y eso es un proceso cultural y por lo tanto un gran aporte que hace a nuestra democracia y a nuestra economía de mercado. Quienes conducimos este programa, quien os habla, Carlos Dávila, mi compañero de conducción, Vladimiro Guevara, y fundamentalmente, siempre he resaltado la generosa sesión de 1 hora de producción directa, todos los sábados de 7 a 8 de la noche, y los domingos de 2 a 3, que se repite este programa, gracias a la generosidad del periodista Washington Alocía Portilla. Un programa completamente gratuito ya hace 9 años. No cobramos por emitir este programa. Y tampoco podríamos pagar el costo de utilizar este espacio en este caso. Radio Televisión El Diario, Canal 45, señal abierta, y
Cable Movistar 91. Yo siempre, por lo tanto, resalto esa generosidad y nuestra permanente gratitud al periodista Washington Alocilla Portillo. Quiero empezar mis comentarios con los datos que hace poco han publicitado y se vienen comentando sobre, ha publicitado el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y bueno, viene siendo comentado por nuestra clase política, el crecimiento del Producto Bruto Interno el año 2017. O sea, la capacidad de generación de riqueza de los peruanos. ¿Qué pasó el año 2017? Esa riqueza aumentó 2.5% más. O sea, el crecimiento ha sido de 2.5. Si el 2016 hemos crecido 100, 2017 102.5. La torta sin duda ha crecido. Sin embargo, cuando conocemos lo ocurrido, especialmente este tema de la economía, y reiterando la gran importancia de ciertas condiciones favorables para el desempeño económico, lo que tenemos que decir es de que debido a los problemas políticos que tenemos, y esa vez, ¿no?, el peor escándalo de la historia republicana en el Perú, y con un gobierno que prácticamente no tiene credibilidad, en ese escenario ese 2.5% es muy poco. Porque en condiciones en que el Estado funciona, en que nuestras autoridades resuelven los problemas de la gente, en condiciones en que debemos ratificar de que el Estado es para todos, en condiciones donde nuestros políticos vuelvan a recordar de que la política es servicio, la capacidad de crecimiento de nuestro país sería mucho mayor. Mínimo 5%. Independientemente de los precios externos, que son muy fundamentales para, especialmente, la gran capacidad exportadora que tenemos. No solo por favor, de productos nacionales. Viene creciendo la gran capacidad de exportar nuevos productos, denominados no tradicionales. Porque solo si crecemos de 5% a más, la capacidad de bajar la pobreza, hay que erradicar la pobreza, es real. Porque cuando hay un crecimiento significativo, sin duda que hay una mayor demanda por trabajo, y muchos pobres que lo son por desempleo son rápidamente absorbidos al mercado laboral y al tener ingresos pueden naturalmente financiar sus proyectos de vida. Pero además, cuando crece bien una economía, el Estado también aumenta su recaudación. Los recursos fiscales del Estado, al ser cada vez crecientes, significan que podemos aplicar una gran parte de esos recursos en los programas sociales para apoyar a nuestros hermanos que aún no tienen agua, no tienen luz, no tienen buenas escuelas, que necesitan de apoyos alimentarios complementarios, especialmente en la niñez, de aquellos que necesitan atenciones de salud básico, que para lograr todo eso tendríamos más plata. Y entonces el crecimiento económico disminuye la pobreza asociado a la capacidad del Estado de aumentar y mejorar la calidad del gasto social. En economía, por lo tanto, nosotros queremos eso. Y cuando tenemos una clase política, gobiernos, que además de haber, en este último caso, los 4 o 5 últimos gobiernos, ¿no?, además de haberse involucrado en los actos de mayor corrupción de la vida republicana, de haber actuado como vendepatrias, porque nos están dejando obras concertadas con una empresa mafiosa que debía costar 1, ahora vamos a pagar 4, habiendo comprometido hasta a nuestros nietos en el pago de estas obras, que además están mal hechas. Que esa clase política, que lamentable hemos tenido en los últimos 18 años,
al no cumplir su función, obviamente no ha permitido que estas virtudes, esta potencialidad de producción económica, de mejorar los ingresos fiscales y el gasto social, se han logrado de una manera adecuada. Ya no basta decir que está bien que hayamos crecido, sino asociado a potencialidades que conocemos. Tenemos que decir, necesitamos corregir el Estado, reformar el Estado, moralizar la política. Necesitamos renovar nuestros dirigentes políticos. En esa línea de preocupación, felizmente, algo se mueve en el país. Hay un proceso de investigación y esperamos que sea de severa sanción a todos estos gobiernos y sus funcionarios y los grupos políticos involucrados en 18 años de mafia Odebrecht, de patrias, que prácticamente han desfalcado los recursos del Estado, cuyo uso alternativo ha debido ser mayor reducción de la pobreza, reducción del desempleo, mejorar las condiciones de competitividad del país, nuestra infraestructura, la educación, la salud, la capacidad del Estado que debe comprometerse para ayudar a los millones de micro y pequeños empresarios en el Perú, ¿no?, a mejorar su asociatividad, sus cadenas productivas, en función de producir más y mejor. Todo estas promesas perdidas, estos sueños perdidos, es culpa de estos últimos gobiernos, desde Paniagua hasta PPK, con esto que se ha descubierto de la mafia Odebrecht. Y además de que debe continuar, en el Perú es nuestro Congreso el que lidera la moralización. Nos hubiera gustado que sea la Fiscalía, pues, por favor, la que ya haya enfrentado, denunciado y encarcelado una gran cantidad de algunos que ya han entrado, pero por presión y actuación del Congreso. Los peruanos estamos esperando cuándo regresa Toledo para ir a la cárcel. Los peruanos estamos esperando cuándo se sanciona y encarcela a corruptos totalmente comprobados, en términos de que han recibido dinero en tal fecha, en tal monto, quién lo ha recibido, cómo lo han gastado, cuánto lo han perdido en sus misteriosas cuentas o vidas familiares, y ahí están todavía libres. No dudamos que en cuanto termine el informe final de la Comisión Lavajato, ¿no?, tenemos que esperar que la Fiscalía y el Poder Judicial actúen, pues, porque el Congreso les va a dar todo probado, un sistema de probanza, ¿no?, de la misma calidad que la pueden usar las mejores fiscalías, como la que está ocurriendo en Brasil, la que está ocurriendo en Ecuador y en otros países, donde son las fiscalías, porque esa es su obligación, las encargadas de encarcelar y sancionar a los corruptos, de investigar todos los delitos cometidos desde el Estado, contra el Estado y contra la población. Estamos en esa línea de preocupación en el Perú. Y hay algunos partidos comprometidos en toda esta mafia, con líderes que se han beneficiado personal y políticamente de estos recursos mafiosos, que creen que en el país no ha pasado nada y siguen creyendo que nos pueden seguir engañando, que el culpable de todo es Fujimori. Todo eso está cambiando. Pero mientras el protagonismo fundamental es del Congreso y de alguna u otra manera determinados sectores del Ministerio Público y del Poder Judicial, nuestra población está esperando pronunciarse. Nuestra población está esperando pronunciarse. Hasta el momento es contundente el espíritu que tienen, la expresión que tienen sobre estos hechos en las encuestas. La indignación nacional contra los gobiernos corruptos es muy alta, muy alta. Pero las ocasiones en que el pueblo tiene la oportunidad de sancionar políticamente a grupos corruptos, líderes corruptos, ¿no?, es en los procesos electorales. Y este año, en el mes de octubre, en las elecciones regionales y locales, tiene que ser la ocasión para conversar con el pueblo
informarles, llevarles análisis, probanzas de toda esta actitud corrupta y vendepatria, para pedirles que tienen que sancionar a esos grupos, a esos líderes. Tenemos que, con el voto también, mejorar la democracia, limpiar la clase política de corrupción. Yo veo allí, ya en campaña, poniéndose pintas, sin haber sido elegido en ningún proceso interno, ¿no?, a candidatos, yo no sé quién los ha proclamado, con mucho dinero, ¿no?, iniciando su campaña. Muy bien, cuando empiecen las inscripciones y todos estén en la calle, será ocasión para hacerles recordar de dónde vienen y quiénes son. Y para que a los ojos del pueblo podamos lograr que ellos comparen y cambiar la tradición de estar votando por dádivas o por programas demagógicos, ofreciendo obras que no van a cumplir. Ahí están nuestros últimos alcaldes, nuestros últimos gobernadores regionales, que no pueden cumplir sus promesas, porque no pasaba nada si mienten. Hoy está sancionada la dádiva. Es incorrecto que el pueblo siga votando por las dádivas. Y es incorrecto que el pueblo siga votando por las promesas. Pero eso no es un problema de lograr que nuestro pueblo tenga memoria, cultura, para actuar de otra manera. No. Se están dando severas leyes para castigar las dádivas, que van entre multas muy cuantiosas hasta el retiro inmediato de la campaña, de la contienda electoral. Pero además, la mejor reforma que en este proceso vamos a tener es una ley que impide ser candidatos a los corruptos que han sido sancionados por el Poder Judicial por consideraciones de delitos en términos de la gestión del Estado, de las responsabilidades municipales, regionales, nacionales, aquellos involucrados en el terrorismo que ha significado destrucción del país, asesinatos, ¿no?, de aquellos involucrados también en una falta de derechos, ¿no?, cívicos, por ejemplo, el tema de la responsabilidad por la alimentación de sus hijos, y sin duda aquellos que también tienen sentencias, casos que hoy se está generalizando de manera muy preocupante, como es el caso de los asesinatos de mujeres o las violaciones de menores de edad, entre otros. La democracia se construye, hay que poner normas que pongan límites a cierta acción, normas que impidan que ciudadanos con ciertas características, ¿no?, atentatorias a la sociedad, a la convivencia y al respeto de las funciones y los recursos del Estado puedan seguir participando en política. Estas reformas van a cambiar mucho el mapa político regional y local que sale en octubre de este año. En otras palabras, a las pocas horas de finalizada nuestras elecciones y de anunciada. Primero, sin duda, se hace a través de proyecciones de encuestas, pero a las pocas horas las confirme el Jurado Nacional Electoral a través de sus jurados electorales especiales. Entonces, reitero que no me alegra el crecimiento 2.5, un país que puede más y que por culpa de mafias, de partidos políticos, de odios, ¿no?, simplemente no han permitido un mayor progreso y bienestar para nuestro país. Las esperanzas de retomar el rumbo, el camino, de poner el Estado en su sitio, la política como servicio y renovar a los líderes, ¿no?, es viable, es creíble. En estas elecciones se inicia esta etapa. Allí estarán posiblemente importantes sectores, grupos, ¿no?, postulando a candidaturas, a personalidades, ¿no?, que comprobadamente les gusta la política, son una promesa, tienen una impecable hoja de vida y que respecto a los competidores saben resaltar sus virtudes y en lo fundamental aprovechar para que esos 3 meses de campaña desde que se inscriben, ¿no?, sea una profunda revisión de nuestra historia política y sea de una profunda renovación de esa clase política. Con esto doy pase a una brevísima pausa en el programa
y volvemos con más análisis políticos para nuestra región. Pausa y volvemos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Vecino Guanchino. Ese domingo 18 de febrero. Nos vemos en la Plaza Tupac desde las 9 horas. Revivamos con júbilo el remate de la fiesta del carnaval. Tendremos Concurso de danzas típicas. Festival del Puchero. Con orden, seguridad y limpieza. Prohibido consumir bebidas alcohólicas. Participa la Sociedad Civil de Huancha. invita la Municipalidad de Huanchas. Para sufrir. Moderniza el internet de tu casa con 12 megabits de velocidad a 90 soles al mes. Y además, llamadas ilimitadas a todos los Claro del Perú. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro, líder en portabilidad fija. Vecino Sebastiano, por la temporada de lluvias, tu municipalidad está realizando acciones de monitoreo para prevenir cualquier emergencia. Pero si acaso se presentara, llámanos al 270927. Participa y comunícanos situaciones de riesgo en tu zona. No construyas en quebradas, laderas ni cauces de ríos. No pongas en peligro tu vida y la de tu familia. Recuerda, comunícate al 270927. Municipalidad de San Sebastián. ¿Cansado de tener un internet muy lento? Mejor pásate a Impecable, la mejor velocidad de internet por fibra óptica, y actualmente es el medio de comunicación más rápido en el mundo, y gracias a ella podemos lograr transmisión de datos de alta velocidad, mejor calidad de video y sonido, y Wi-Fi para más dispositivos. Pásate a la fibra óptica con Impecable. Ubícanos en Urbanización Túpac Amaru, San Sebastián, o llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Visita nuestra página web www.impecable.com. El Diario del Cusco, un diario de verdad. Continuando con nuestros análisis, quiero desarrollar mis impresiones sobre el momento político actual, empezando por algo que todos los peruanos se han convencido. Hay una última encuesta donde la desaprobación del presidente supera el 80%. Algo muy grave, y su aprobación solo tiene menos de 14%. En esas condiciones es bueno ponerse a pensar, ¿no? Tenemos un gobierno que ha defraudado a la población y cuyo no accionar, sino cuya inutilidad es desaprobada por la población, ya ha sido aprobada por la población. En esas condiciones, cuando utilizamos algunos conceptos modernos para sopesar, calificar la calidad de una democracia, tenemos que recordar dos cosas. No basta ser legal, también es importante ser legítimo. Ser legal quiere decir usted ganó las elecciones. Ser legítimo significa que usted tiene la aprobación y el respaldo de los ciudadanos que justamente lo han puesto a usted en el poder. En las democracias modernas, estas dos cosas deben ir juntas.
porque unas elecciones se pueden ganar por distintas circunstancias. Pero la evaluación ciudadana de la capacidad del gobierno, que manejando los recursos del Estado, ¿no?, por favor, resuelva nuestros problemas, nos señale adecuadamente, ¿no?, la línea de progreso y desarrollo para todos, es importante, y por eso es que muchos dicen, a veces nos gobiernan las encuestas. Y cuando hay autoridades desaprobadas por las encuestas, o sea, por la población, ¿no?, muchos que son verdaderamente demócratas se preocupan e empiezan rápidamente a revisar sus acciones, su conducta, sus decisiones, para volver a sintonizar con la población, tratando de que sus políticas públicas, sus decisiones, sus obras, sean las que correspondan a su plan de gobierno, a lo ofrecido, y aquellas que en los procesos participativos de la población, distrital, provincial, regional, ¿no?, hayan sido informados, conocidos, ¿no?, y aprobados. Pero hay algunas autoridades a quienes no les interesa qué piensa el pueblo sobre su accionar. De esos que se ponen, en otras palabras, a parasitar en los cargos públicos, ¿no?, que lograron, en otras palabras, arrancarle con engaños a la población. Eso sin duda son cadáveres políticos. Ciertas tendencias, ciertas coyunturas, ¿no?, o ciertas normas impiden otras formas en que estos inútiles, mentirosos y defraudadores de la esperanza pública continúen. Poco a poco se tiene que ir legislando formas también de sancionar a quienes engañan al pueblo, a quienes traicionan su mandato, su confianza. Muchos dirán, claro, hay un problema con las encuestas. No dudo de que hay buenas y malas encuestas. Pero cuando hay una marcada tendencia en una conducta de gobierno, la dispersión de la evaluación que sale de distintas encuestas tiene la misma tendencia. Que en una encuesta la desaprobación sea 80 y en otra 75, simplemente queda claro, la mayoría de la población no aprueba esa gestión. Y si en una encuesta tiene 15 de aprobación y en otra 20, queda claro que es muy poca la aprobación de ciudadanos, ¿no?, de una determinada gestión o autoridad. Dejando claro que siempre soy de los que le da muy poca credibilidad a las encuestadoras, reconociendo que hay quienes, ¿no?, naturalmente demandan medidas de opinión y instituciones que tienen, ¿no?, la capacidad técnica de realizar esos estudios. No dudo de que muchas veces, ¿no?, a veces, disculpen la redundancia, nos ocultan temas reales, tendencias reales. Pero, como sabemos, algunas mentiras no duran mucho. Hay otras formas de demostrar el descontento ciudadano, ¿no?, y es bien fácil saber, por lo tanto, qué autoridad está cumpliendo y qué autoridad en verdad no lo está haciendo. Volvamos al caso de Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente de la República. ¿Qué hace? ¿Qué piensa la clase política? ¿Qué análisis hay sobre prácticamente un gobierno, un presidente que no gobierna, que no tiene credibilidad, no tiene imagen? Y que día a día en las investigaciones del Congreso y de la prensa independiente está cada vez más comprometido con la mafia Odebrecht. Recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski es el personaje más misterioso y más comprometido con esta mafia. Trabajó para la mafia Odebrecht de Toledo desde dentro del gobierno, con Ana García desde fuera del gobierno, pero a través de consultorías, empresas, asociaciones con la mafia Odebrecht. Con Humala continuó esa labor hasta que luego termina siendo presidente. El problema es que en todo el proceso electoral hasta su elección aún no conocíamos en el Perú estos temas, pese a que el Congreso peruano ya había investigado y nadie hizo caso,
porque la mayoría en el Congreso eran de grupos comprometidos con la mafia Odebrecht. Ha tenido que ganar el fujimorismo, la mayoría absoluta en el Congreso, para con fuerza empezar a investigar, a destapar estos hechos de corrupción y todos los resultados que estamos viendo, en cuyo proceso se ha enfrentado valientemente a la Fiscalía y al Poder Judicial, que poco a poco está queriendo, ¿no?, retomar su, por favor, línea de trabajo. Son ellos los que deben hacer principalmente este trabajo de investigación, de sanción y de defensa, sin duda, de nuestra democracia, nuestro Estado, sus recursos. Muchos creen que Pablo Kuczynski no llega al 2021. Un gobierno con las características de él, con poca credibilidad, sin iniciativa, completamente inútil y cada vez más comprometido con la corrupción, no es sostenible, es difícil soportarlo. Y por ello es de que se comenta que cualquier rato podría volver a presentarse condiciones para que el Congreso vuelva a votar la vacancia presidencial. Allí es importante un pequeño debate y análisis, porque ya hemos tenido una ocasión de vacarlo, y que debido a los hechos políticos que conocemos, ¿no?, una bancada de 10 que se retira, ¿no?, indirectamente, ¿no?, apoyando a PPK, y una bancada, la fujimorista, que se rompe con 10 votos, ¿no?, que se apartaron de apoyar la vacancia. Estos hechos que conocemos del 21 de diciembre del año 2017 y que cambió la geografía política, del cual ya habíamos comentado en programas anteriores. Ese momento, esas consideraciones y argumentos ya cambiaron, ya cambiaron. Y hay algunos grupos, ¿no?, que con una incoherencia impresentable, ¿no?, luego de haberse salido de una votación para vacar a PPK, ahora están queriendo recoger firmas para ir a una nueva votación. En política, los sectores no tienen credibilidad. Así que lo hacen porque algo tienen, algún ruido tienen que hacer, pero a los ojos de la población, esas conductas y esas actitudes, ¿no?, la población no la acepta, no es bien vista. Tienen que haber elementos nuevos que cualquier rato se pueden presentar para volver a formular un proceso de vacancia al actual presidente. Eso es lo que se conoce en términos de lo que podría ocurrir en el Congreso de la República, que tiene atribuciones de destituir al presidente. Pero por el lado político, muchos analistas creen de que Pedro Pablo Kuczynski tiene que ser responsable y presentar su renuncia en un proceso ordenado de sucesión constitucional en la que asuma la presidencia el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra. Algunos análisis señalan que Pedro Pablo Kuczynski es muy consciente de eso, quiere tomar esa decisión, pero que estaría muy preocupado de que luego de renunciar tiene que ir a la cárcel, porque la cantidad de delitos cometidos contra el Estado peruano, él como funcionario, con la mafia Odebrecht, ¿no?, son tales que va a ser difícil que no termine en una sanción que naturalmente tiene que ser la cárcel. Esa sería una preocupación de Pedro Pablo Kuczynski, por la cual no renuncia aún, o que si tuviese una solución distinta a la que él teme, ¿no?, podría ocurrir esa renuncia y esa sucesión a su primer vicepresidente. En este mismo espacio de la posible renuncia y sucesión de Martín Vizcarra, tenemos algo un poco increíble. La segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz, actual presidenta del Consejo de Ministros, ¿no?, está ya demoliendo, serruchando o preparando denuncias para inhabilitar a Martín Vizcarra a asumir la presidencia. Lo que significa en concreto es que ella quiere ser la que asuma la presidencia si Pedro Pablo Kuczynski renuncia.
la credibilidad de Mercedes Arauz como exministra, ¿no es cierto?, del partido aprista, responsable de algunos hechos, ¿no?, algunos sucesos lamentables, ¿no?, como el caso Bagua, por ejemplo, y cierta conducta política donde ha revelado tener una demasiada ambición por la política, por el poder, tal es así que ahora le dicen Nadine II, o sea, ¿se acuerda de Nadine Heredia? ¿No? La que, en otras palabras, era la presidenta del Perú, según muchos analistas, de acuerdo a los hechos y decisiones. Ahora, más que ella, más ambiciosa que Nadine, sería Mercedes Arauz. Y entonces estas cosas preocupan a la clase política. ¿Por qué tanta ambición por ir al poder? En ese mismo rango, ¿por qué hay gente que gasta en su campaña mucho más de lo que va a recibir por sus emolumentos si ganan la alcaldía o la región o el gobierno? Por ahí circulan importantes frases de algunos políticos. Si alguien paga para llegar, llega para robar. ¿Habrá eso en la ambición política de Mercedes Arauz? Pero lo que preocupa en el análisis, pensando en el Perú, es que esa actitud de la segunda vicepresidenta no está permitiendo resolver la crisis política que tenemos hoy con Pedro Pablo Kuczynski. Porque si no hubieran esas ambiciones y se conocieran algunos escenarios, ¿no?, relativamente adecuados para acelerar la decisión de la renuncia y el recambio a su nuevo presidente en la línea de sucesión, en la actual, en concreto, con la asunción del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, podríamos por lo menos tener la esperanza que por fin tenemos un presidente con credibilidad y que estaría obligado a hacer un gabinete de ancha base para resolver los problemas del Perú, porque los peruanos lo que queremos de nuestros gobernantes y autoridades es, por favor, resuelvan nuestro problema. Aquí nos roban y no pasa nada, nos matan y no pasa nada. Aquí el Poder Judicial no hace justicia. Aquí la calidad de los servicios públicos sigue siendo pésimo. ¿Quién nos resuelve eso? Aquí el Estado no ayuda a la gente que sabe trabajar, pero necesita de ciertos apoyos en lo que los economistas denominamos, ¿no?, de promoción de competitividad, de intangibles, como por ejemplo necesita que alguien le ayude en la organización, en la información, en la capacitación, en la tecnificación, en la búsqueda de mercados. Y esa capacidad tiene el Estado. Pero si es un Estado que no funciona, naturalmente millones de productores están simplemente desahuciados de apoyos cruciales para salir adelante, porque ellos, en lo que a ellos corresponde, saben hacer las cosas. Nuestros microempresarios saben hacer las cosas, pero les roban y no pasa nada, los estafan y no pasa nada. Entonces hay un Estado que no está cumpliendo su rol para que la capacidad emprendedora y de creación de riqueza de esos millones de empresarios micro, pequeños y medianos pueda salir adelante. No es para poco, amables televidentes, distinguida teleaudiencia, no es para poco tener un gobierno inútil, un Estado paralizado, que está debilitando la capacidad de trabajo, la capacidad de convivencia y en la base social. Sin duda, los sectores modernos queremos un Estado pequeño, pero que cumpla sus roles eficientemente. Trasladar a la sociedad civil la mayor capacidad de responsabilidades de lo que significa nuestra convivencia, nuestra capacidad de producción, nuestra construcción del futuro. Llevar a estos niveles el debate, el análisis, espero que tenga en las elecciones de este año el escenario más adecuado, porque hay muchos grupos y candidatos que se prepararán para hacer pedagogía política y para mejorar la formación e información de los cusqueños y de los peruanos en lo que significa la política, el rol del Estado. Tenemos que naturalmente estar listos para promover, ¿no?, para dar las mejores respuestas a las inquietudes ciudadanas sobre los temas que nos competen a todos. Estoy seguro que vamos a iniciar un proceso de renovación
no solo en las ideas, no solo en los partidos, no solo en los candidatos, sino en las gestiones específicas que empiecen el año 2019 con las nuevas autoridades electas locales y regionales que saldrán de las elecciones de octubre del presente año. Con esto doy por finalizada la intervención el día de hoy, agradeciendo por su sintonía y reiterando nuestra gratitud al periodista Washington Alocía Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa, sábados de 7 a 8 de la noche y otra de repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.